bienvenida. Estoy muy feliz de que estás acá. Espero que esta clase y las otras series de clases sean espectaculares y realmente te den un cambio total en la visión que tenés sobre la prosperidad, el dinero y entender conceptos tanto de psicología como de finanzas. Finalmente, todas las cosas van de la mano. Y si esto no está ordenado, pues todo lo externo tampoco lo va a estar. Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre la importancia de empezar a corregir nuestros pensamientos, de corregir la manera en que estamos percibiendo el mundo. Finalmente, todo es percepción. Y si ya te pusiste a pensar, todo sale de adentro hacia afuera. Y rara vez las cosas de afuera entran hacia adentro sin que nosotros lo permitamos o que alguna cosa externa resuene con alguna cosa interna. Hay muchísimos estímulos allá afuera, pero pocos de ellos ingresan en nuestro campo sensorial, pocos de ellos ingresan en nuestra percepción. Y los que ingresan son porque tienen algún tipo de conexión o algún tipo de sintonía interna contigo. Si esto tiene sentido, quédate acá porque vamos a profundizar mucho más sobre lo que es el pensamiento de escasez y cómo esto puede influir en tu vida personal, profesional y en tus relaciones. Muchas veces, si te pones a pensar, las separaciones no suceden por traición, suceden por falta de comunicación. Y esto también sucede por problemas financieros, porque no nos podemos poner de acuerdo con nuestra pareja en cómo vamos a invertir el dinero, en cómo nos vamos a manejar. Los problemas de comunicación dentro de la familia vienen también por finanzas. Un 90% del mundo gira en torno al dinero. Y algo muy importante que tenés que tener en cuenta a la hora de que vas a empezar a trabajar, a la hora que vas a emprender, que vas a invertir. Si hay pensamientos o creencias de que no tenés dinero, de que no hay suficiente, de que sos el más desfavorecido porque naciste en Latinoamérica. Yo también nací en Latinoamérica y siempre creemos que el lugar donde estamos, la situación geográfica puede ser un factor influyente en nuestra prosperidad, en nuestro éxito. Y si te cuento que esto no es así y que en realidad no tiene nada que ver el lugar donde naciste, no tiene nada que ver el lugar en donde estás y que realmente vos podés salir adelante porque el poder está dentro tuyo. Vamos a desmitificar las creencias súper arraigadas, tanto a nivel mental, espiritual, psicológico y sobre todo cultural. ¿Ok? ¿Empezamos? Y bueno, vamos a la primera parte, que es definir qué es un pensamiento de escasez. Habrás escuchado ese concepto en algún lugar, pero muchas veces es como que no queda muy claro qué exactamente es. Entonces, déjame que te voy a explicar primero qué es para que después podamos ir mucho más profundo. ¿Ok? Entonces, la definición, ¿qué es un pensamiento de escasez? Es creer que nosotros somos poco beneficiados por el lugar donde estamos, por la raza que tenemos, por el color de nuestra piel, por la descendencia que tenemos, la cultura de donde venimos, la ascendencia en este caso, ¿verdad? La familia en la que nacimos, y que somos prácticamente condenados a vivir de generación en generación en el mismo estilo de vida y no poder ascender, no poder subir. ¿A qué me refiero con subir? Subir de estatus, subir de clase social, pero antes de que vos tengas dinero, antes de que vos consigas generar dinero, hay otras cosas que tienen que pasar antes. Muchas veces mis pacientes y mis alumnos me dicen, pero yo no me siento exitoso, siento que mi trabajo no es bueno, siento que yo no consigo salir adelante, que es muy difícil, que al otro le va mejor, que como otras personas consiguen, me tengo que mudar de ciudad porque si yo viviera en San Paulo, si yo viviera en Buenos Aires, la situación iba a ser muy diferente. Y sin embargo, si te pones a pensar, en San Paulo también hay mucha gente desfavorecida, en Buenos Aires también, en todos los puntos del mundo tenemos diferentes clases sociales. Entonces, ¿dónde está tu justificación de por qué a vos no? ¿Por qué a vos no te va bien? Nuestra mente empieza a crearnos historias, nuestra mente empieza a crearnos cuentitos para que podamos consolarnos, calmarnos y no tomar acción. Entonces, tanto el dinero como los recursos, como las oportunidades, terminan siendo como solo para algunos y no para mí. Me imagino que en alguna vez ya pensaste esto, en alguna oportunidad en tu vida ya pensaste esto. Y esto viene mucho porque escuchamos
¿sí? Y vamos a hablar mucho en este módulo y en todos los otros que preparé para vos sobre las creencias. ¿Qué son las creencias finalmente? Es todo lo que vos viste, escuchaste o experimentaste a lo largo de toda tu vida. Y todo eso es como que se van instalando pequeños programitas dentro de tu cabeza, ¿sí? Como yo le digo a mis alumnos, se instalan softwares, ¿sí? Y estos softwares, estos programitas, se instalan generalmente cuando somos niños, ¿sí? La instalación más grande de creencias se genera entre los 0 a 7 años. Y no se ejecutan sino hasta la vida adulta. Entonces es muy interesante de que te pongas a pensar en qué ambiente creciste y cuáles fueron las cosas que escuchaste cuando eras niño. Cualquier tipo de creencia, pero hoy vamos a mirar las creencias sobre finanzas, sobre pensamiento de escasez. Por ejemplo, no nacimos en cuna de oro, no somos ricos, te equivocaste de familia porque en esta familia no somos ricos, eso no podemos comprar, no tengo dinero. Y entre millares de otras creencias y frases que vas a encontrar muy comunes, que se repiten tanto dentro de la familia como en el ambiente, en la sociedad en sí. Entonces, después, como que cuando vamos creciendo, nos continuamos nosotros ya contando historias y hacemos que estas creencias se fortalezcan aún más. Por ejemplo, si vos quieres estudiar en alguna carrera universitaria y de verdad no hay condiciones, ¿qué es lo que dice tu mente? ¿Viste? Nosotros no tenemos oportunidad, nosotros no podemos, es difícil, no vas a conseguir hacer eso. Y a veces influye la falta de apoyo. Entonces, si yo quiero estudiar una carrera o quiero hacer un curso o quiero emprender y no tengo apoyo de las personas que están en mi entorno, esto también va a dificultar ese cambio de creencias, ¿sí? En alguno de los módulos vas a tener la lista de creencias más comunes y cómo reemplazarlas. Entonces yo te voy a dejar ese documento para que puedas también revisar y ver si te identificas con algunas, ¿ok? Entonces es muy importante que vos puedas tener en cuenta cómo la experiencia de vida, lo que vos pasaste a lo largo de tu historia, puede estar influyendo en la manera en que vos percibís el mundo. No te olvides que gran parte de todas las cosas es una percepción, es como nosotros estamos interpretando el mundo y no como realmente el mundo es, ¿ok? Entonces, hay creencias que están muy basadas, por ejemplo, en la religión. Sí, ya habrás escuchado que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros crecemos escuchando esto, o sea, nadie se quiere ir al infierno y empezamos a asociar de que tener dinero o ser rico o ser próspero está ligado al pecado, está ligado a la avaricia, está ligado a la ambición y muchas veces estos conceptos son mal interpretados solamente. Finalmente, si te pones a pensar, este mundo es el paraíso, ¿o no? Este mundo es el lugar más maravilloso. Ningún otro planeta tiene todo lo que tiene este mundo, por lo menos lo que se descubrió hasta ahora. Este mundo tiene habitantes, tiene árboles, tiene ríos, tiene montañas, tiene tantas cosas para explorar. Y se nos fue dado eso, se nos fue dada la abundancia, se nos fue dado todo para que podamos disfrutar. ¿Por qué vamos a pensar que no tenemos derecho a acceder a todo eso? ¿Te das cuenta que muchas veces es una cuestión mental? Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen para reforzar estas creencias? Las redes de apoyo o la falta de ellas, ¿sí? Estas personas que tendrían que estar en nuestra vida haciéndonos porras, ¿verdad? Diciendo, dale, vos podés, sí, yo confío en vos. Y eso influye muchísimo a la hora de poder sentirnos capaces, ¿sí? Lo que se nos dijo, lo que nuestros padres, nuestros familiares, nuestros profesores, nuestros amigos decían sobre el dinero y nos decían a nosotros sobre nuestros sueños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vos traes dentro tuyo hoy? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esos sueños dormidos de los cuales vos no le pudiste dar continuidad porque sentiste que no era para vos, que no ibas a poder, que no eras capaz, que no tenías el apoyo suficiente?
Entonces, estos factores pueden ser tanto influencia familiar como influencia social, cultural, tus propias experiencias, ¿sí? Ver que a un compañero o a un vecino sí le están saliendo las cosas y a vos no, por lo menos no en ese tiempo. Eso empieza a generar esta creencia, esta sensación de que las cosas no son para vos. Y acá ya te doy un anticipo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a pensar que las cosas no son para nosotros? No son para nosotros en ese momento, en ese tiempo, pero eso no significa que no va a ser para vos nunca. Muchas veces, para que vos llegues a tener aquello que vos tanto querés, vamos a suponer que es una cosa material, para que vos llegues a tener aquella cosa material que vos querés, sea un auto, una casa, un edificio, un yate, lo que vos te pongas en tu cabeza, vos tenés que crecer, vos tenés que tener una cierta madurez para poder administrar aquello que vas a comprar. ¿Sí? Entonces vamos a imaginarnos que tenés 17 años y que quieres comprarte un BMW. ¿Cuánto es tu ingreso promedio mensual para mantener la BMW, para pagarle el seguro, para pagarle el combustible, para poder bancar ese vehículo? ¿Tenés condiciones? Probablemente a los 17 no, pero quizás a los 30, 35 años te sea súper fácil. Entonces, uno de los elementos que influye mucho en el pensamiento de la escasez es la ansiedad, ¿sí? Y otro elemento es la comparación. Nos estamos comparando todo el tiempo con las otras personas que sí ya lo lograron y es muy difícil tener una comparación objetiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos se tienen que alinear y tienen que ser exactamente iguales para que vos te puedas comparar Anita con Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente vos te estás comparando solo lo que estás viendo o en las redes sociales o lo que la persona se compró, pero no conseguiste acompañar o no conoces a profundidad su trayectoria, su historia. ¿Qué todo tuvo que pasar esa persona para que hoy esté acá? ¿Ok? Entonces es muy importante que a la hora que te compares seas muy objetivo en la comparación. Finalmente te vas a dar cuenta que eso no tiene sentido, porque no hay forma de comparar una historia con la otra. Y yo te digo como psicóloga que estoy trabajando muchísimos años y tengo más de 1000 historias, ninguna historia se parece en absoluto con la otra, ninguna persona es igual. Y cuando las personas me empiezan a contar su historia de vida, es como, wow, todas estas cosas pasó a esta persona. Y cuando comienzo a conocer la profundidad, me veo cuánto influye todo lo que esta persona vivió en lo que está experimentando ahora en el tiempo presente. Entonces, somos un reflejo de las cosas que nos pasaron en el pasado. Y por eso es muy importante que vos mires tu historia, porque de ahí empiezan a venir estos programitas que se empiezan a ejecutar hoy en tu vida adulta. Bueno, vamos entonces a los orígenes psicológicos, dónde comenzó todo esto. Y es muy importante que vos puedas entender, como te decía recién, dónde empezó esto en tu historia, cuáles son los factores que contribuyeron. ¿Ok? Vamos a empezar con las experiencias en la infancia. ¿Cuáles son las experiencias? El haber vivido en un clima de una familia, no interesa la clase social, ¿sí? Porque muchas veces puedes estar en una clase social como más favorecida y seguir creyendo que no sos favorecido, ¿entendés? Porque ahí, como te digo, está la cuestión de la percepción. Cómo tus padres o tus cuidadores se percibían en relación al dinero y en relación a las otras personas de su entorno. Qué tan fácil era para ellos adquirir cosas, comprar cosas. ¿Qué es lo que ellos hablaban sobre el dinero, sobre los bienes, sobre la prosperidad, sobre invertir? ¿Escuchaste alguna cosa? ¿Tus papás se sentaban en la mesa y hablaban de los nuevos proyectos de la familia? ¿O era un tema que solamente se hablaba entre papá y mamá? ¿O cuando se sentaban en la mesa era escuchar reclamos, hablar de lo que falta, de lo difícil que está siendo? ¿Cuál era la información que estaba constantemente siendo inyectada dentro de tu pensamiento diariamente? El irte a la escuela, por ejemplo, y ver cómo vos te vestías, cómo se vestían tus compañeritos, inclusive el tipo de merienda que vos llevabas y la merienda que llevaban ellos. Todos estos factores sutiles son factores que empiezan a influir en la vida adulta, en la percepción de la posibilidad que yo tengo de poder comprar cosas, de poder conquistar o de poder lograr mis sueños y mis objetivos. Entonces, es muy importante que vos puedas parar un ratito acá, cerrar los ojos y reflexionar. ¿Cómo
era mi historia. ¿Qué eran las cosas que yo escuchaba con mucha frecuencia? ¿Y qué de esas están teniendo un impacto negativo en mi historia hoy? ¿Cómo yo me autopercibo? O sea, yo veo así que es difícil. ¿Qué frases estoy repitiendo todos los días? Es difícil, no puedo llegar a fin de mes, me cuesta, es caro. Y es algo que yo cuestiono mucho a mis pacientes. Y yo te digo, a veces mis pacientes son personas que no tienen una dificultad económica específica. O sea, no estamos hablando de personas que pasan hambre, ¿sí? Son personas que están de auto, que tienen casa, que tienen todo. Pero cuando se sientan frente a mí, me dicen, estoy pobre. No tengo plata. Es que está muy difícil. Entonces, por eso te digo y te recalco, es una cuestión de percepción y no una realidad en sí. Porque si te pones a pensar y miras ahora todo lo que vos tenés en tu casa y te comparás con una persona que vive en un barrio de pobreza, o te comparás con un primo, a veces ni siquiera necesitamos irnos muy lejos, o te comparás con los países más desfavorecidos de este mundo, sos rico. Si te pones a pensar, ¿cuánto valen tus ojos? ¿Venderías tus ojos por 10 millones de dólares? Así, arrancarías los ojos y los venderías. No. Y muchas veces tenemos un problema en poder ver lo que ya tenemos, en lo que somos, en tantas cosas que ya tenemos, y no estamos viendo prosperidad, abundancia en eso. Seguimos percibiendo la falta de. Es el famoso ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿sí? Que está regastado, que parece un cliché, pero es cierto. O sea, es una cuestión de percepción. Yo puedo ver mucha abundancia, puedo ver abundancia en tomarme una ducha con agua caliente, abundancia en tener para comer, así sea leche con pan, pero si eso es lo que tenés, empezá a ver la abundancia, porque la percepción de abundancia es lo que va a empezar a atacar este pensamiento de escasez que estás teniendo ahora y sentir que las cosas son todas negativas, ¿ok? Vamos a mirar ahora el impacto psicológico que tiene este pensamiento de escasez, este programita que se te instaló dentro de tu cabeza, y nosotros tenemos que retirar el virus completito con muchísimo cuidado para que no quede ninguna ramita por ahí y que empiece de nuevo a procrearse, ¿sí? Todos los pensamientos y las creencias se refuerzan con las experiencias, ¿sí? Entonces, si estás viviendo en un ambiente que no es muy favorable, vas a estar luchando diariamente con invasión de creencias negativas, ¿sí? Si tu historia fue una historia difícil, donde que vos viviste experiencias complicadas en relación a escasez o no se cubrieron las necesidades básicas, ¿sí? Y creciste con estos pensamientos, entonces cuando pasan pequeñas situaciones, ¿sí? Nosotros los psicólogos le decimos los gatillos emocionales. Cuando pasan estos gatillos, tu mente dice, ¿viste? Yo te dije, y eso es por esto y esto y esto, y empieza a montarse toda una historia mental para reforzar esta creencia negativa del creer que yo no puedo, que yo no soy capaz, que soy insuficiente, que otras personas lo van a hacer mejor que yo. En algún momento habrás escuchado el síndrome del impostor. Si no, en alguno de mis videos en YouTube ya vas a encontrar que yo ya hablé sobre el síndrome del impostor y cómo esto puede influir en tu vida, en tu pensamiento a la hora de que vas a emprender, específicamente cuando vas a emprender algo nuevo. Si haces un trabajo rutinario, es como que estos pensamientos se van silenciando. ¿Por qué? Porque ya superaste esa barrera. Pero vas a ver que si tomas una decisión de hacer algún cambio en tu vida, todos estos gatillos se vuelven a activar y se empiezan a crear como barreras, ¿sí? Estos muros que te van a ir protegiendo, porque finalmente tu cerebro lo que quiere es protegerte de las malas experiencias. Tu cerebro quiere asegurarse de que estés a salvo, y nunca el cerebro se va a sentir seguro en un ambiente desconocido. Entonces, todo lo desconocido tu cerebro va a detectar como una amenaza. ¿Y qué pasa? Empieza a afectar en tu autoestima. Y ahí entra mucho el estancamiento, ¿verdad? Decir, pero yo no puedo, porque ya intenté, porque a mí no me sale. Escucha muy bien las frases que te estás repitiendo diariamente, porque estas son las que van a determinar a dónde vas a llegar, o si vas a salir o no vas a salir de ahí. Otros dos factores que pueden estar influyendo muchísimo
en que no salgas de ese looping infinito de pensar en que las cosas no son buenas para vos y que todo te va mal, es el estrés y la ansiedad. Hace un ratito te decía, la ansiedad de querer todo para allá, el poder creer, porque ni siquiera tiene que pasar por tu mente esto, el compararte con los otros. Cada persona va a trillar su propio camino. En el momento que nosotros caemos en la tentación de compararnos con los otros, dejamos de ser nosotros mismos, perdemos nuestra esencia. Y esto sí o sí va a terminar bloqueando el flujo natural de las cosas. Porque vos tenés que pensar conmigo así, la vida es como un río, ¿sí? Va fluyendo, va yendo. Pero si viene una rama, si vienen piedras, si se cae una bolsa de arena en el medio, ¿qué pasa? Empieza a estancarse, la cosa no fluye, ¿sí? Se empieza a bloquear. Entonces, ¿qué sería la bolsa de arena, la madera, el árbol, la piedra que está cayendo en ese arroyo? Tus pensamientos, tus creencias, tus experiencias negativas no resueltas. Siempre vamos a tener experiencias negativas, siempre vamos a pasar por situaciones difíciles, pero la jugada está en no quedarte ahí, en poder identificar y decir, ¿qué me está pasando? ¿A cuánto tiempo estoy en la misma posición laboral, en el mismo cargo? O si sos emprendedor, ¿a cuánto tiempo estás ganando lo mismo todos los meses? Cuidado, porque eso es muy tentador y el cerebro siempre va a buscar la zona de confort. Como recién te decía, el cerebro busca lo conocido y es la famosa zona de confort. Finalmente yo parto de la base que ni siquiera es una zona de confort, porque si fuera una zona de confort ni estarías acá. Hay un deseo interno tuyo de querer progresar, de querer salir adelante, pero te están faltando ingredientes. Como que no sabes cómo hacerlo solo, ¿sí? Entonces, la zona de confort termina siendo simplemente una zona conocida, pero no una zona cómoda. ¿Ok? Entonces, hay una parte mía que quiere crecer, pero hay otra parte mía mucho mayor, ¿sí? Inconsciente, que me está atajando, ¿sí? Entonces tenés que imaginarte el iceberg que está como cubierto de agua y solo vemos la partecita de arriba. Todo lo que está debajo son tus pensamientos, tus creencias, tus acciones, tus actitudes impulsivas. Cuando nosotros decimos, ay, lo hice así sin pensar, es porque fue el inconsciente que lo hizo. Y hay una explicación para eso. Entonces es muy importante que empecemos a profundizar en esto, ¿ok? Entonces, otra cuestión importante es el estrés. Sí, recién te hablaba de la ansiedad, de compararnos, de querer todo para allá. El estrés también es un elemento que viene acompañado de la ansiedad, porque yo quiero y porque quiero forzar las cosas y porque quiero acelerar el cauce, porque muchas veces tu río está fluyendo, pero no está fluyendo en la velocidad que vos querés, no está pasando las cosas como vos querés en el tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros entramos en este ciclo infinito de estrés y de ansiedad y la desesperación por querer lograr nuestras metas ya? Perdemos el placer de disfrutar del proceso de las cosas. Finalmente, si te pones a pensar en esta vida, desde el momento en que somos gestados, desde el momento que estamos en la panza, todo es un proceso. Si en el momento que hay un bebé, tenemos que esperar un plazo, ¿sí? Un plazo definido, que generalmente son 9 meses, tipo 40 semanas, máximo 42 semanas, nadie pasó más de eso, pero hay un plazo. Cuando iniciamos la infancia hay un plazo, esa infancia termina y empezamos la escuela y vamos al colegio, ¿sí? Todo es por fase. Entonces imagínate un niño de 5 años que vaya a la secundaria. ¿Cómo va a congeniar los contenidos? ¿Cómo va a relacionarse? ¿Cómo va a conseguir entender lo que se está hablando en este nivel si él está en este? ¿Se entiende? Entonces, para que vos puedas llegar a este nivel, tenés que crecer. ¿Y cómo se crece? Finalmente se crecen con desafíos, se crece con metas, se crecen con los sueños. Porque yo pongo un sueño, esto va a ser como mi objetivo, pero tengo que diseñar un paso a paso para poder llegar acá, porque si no, es como que siempre va a ser un sueño. Si yo no tomo acción, voy a ser un eterno soñador. Y ahí me va a quedar, porque yo quiero ser el mejor empresario de mi ciudad. Ok, ¿y qué estás haciendo para que eso pase? Salís todos los fines de semana con tus amigos, salís a farrear, a tomar. ¿Eso estás haciendo para ser el mejor empresario de tu ciudad? Estás gastando tu dinero de una manera totalmente descontrolada. Estás gastando y no estás invirtiendo, estás comprando cosas
que no te van a generar ningún tipo de retorno. ¿Qué estás haciendo para poder ser el mejor? Cuando yo dije, quiero ser la mejor psicóloga, me empezaron a venir unos casos que no te haces idea, dificilísimos. Yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo tengo estos casos tan complicados, verdad? Y después como que me vino a la mente lo que yo dije, que yo quería ser muy buena. Y sinceramente te digo, para ser muy bueno en lo que querés hacer, tenés que pasar por situaciones igualmente difíciles. Cuanto más difícil, más bueno te vas a volver. Tiene sentido. Y eso es sumamente importante que vos tengas mucha claridad. Porque si no, no vas a estar dispuesto a pagar el precio. Todas las personas pagamos un precio por el sueño, por lo que queremos lograr. Y ahí está la jugada. No se trata de conseguir todo fácil y todo gratis, porque finalmente nadie valora cuando es gratis. Ahora, cuando hay un precio que se paga, ¿qué es lo que genera en nosotros? Una sensación de valor. Esto tiene un valor muy importante para mí. No es lo mismo que te regalen un auto a que vos te compres el auto. Yo te aseguro que vas a cuidarlo distinto. Porque hay un sacrificio, hay un sudor, hay un esfuerzo detrás. ¿Ok? Entonces, es muy importante que vos puedas tener mucha claridad de qué tan estresado, qué tan ansioso estás en medio de toda esta situación que venimos conversando. ¿Sí? Y para terminar nuestra clase de hoy, para no hacerlo demasiado largo, te traje una historia en la que quiero que te inspires. Déjame presentarte a alguien para que te puedas inspirar. Es una persona muy conocida que después puedes googlear un poquitito para tener más información. Oprah Winfrey, habrás escuchado de ella. Es una empresaria, periodista y presentadora de televisión muy conocida en su programa. De ascendencia afroamericana, nació en el 54 en Mississippi, en Estados Unidos. Su madre fue mamá sola a los 18 años. Sus primeros 6 años los vivió con la abuela materna, quien debido a la pobreza en la que vivían, para poder vestirla, le hacía ropa con las telas de los sacos de papa. Después de mucho, Oprah se mudó a Baltimore. Firmó un contrato de 3 años para ser presentadora de noticias en el canal de WJZ. Sin embargo, su copresentador no estaba muy contento con ella y 8 meses después fue retirada del programa y asignada a tareas básicas. Ya te imaginarás, a la que le hizo sentir totalmente humillada y derrotada. Aunque tenía un 28 meses de sueldo asegurado, se sintió muy desanimada. Poco después le ofrecieron ser presentadora de un programa diurno, People Are Talking. Inicialmente no lo tomó muy bien y prefería ser despedida a hacer lo que consideraba un trabajo inferior. Sin embargo, muchos años después, Oprah confesó que el primer día que hizo el programa sintió que finalmente estaba en su lugar. Lo que inicialmente parecía un fracaso se convirtió en el camino hacia su éxito. Oprah destacó que el fracaso es una oportunidad para moverte en una dirección diferente. Así, cada vez que te sientas fracasado o fracasada, recuerda que la vida te está guiando para hacer un mejor camino y depende de ti seguirlo. Cuando Oprah aceptó el trabajo en Baltimore, no lo hacía porque la entusiasmara. Si bien tendría un mejor ingreso anual, lo hizo en realidad como un escalón a su verdadero objetivo. Y ser presentadora de noticias en ABC en San Francisco, por lo cual de un contrato inicial de 5 años logró firmar uno por tan solo 3 años. Su meta estaba fijada y tenía muy claro que quería conseguirla en solo 3 años. El camino hacia el éxito de Oprah y lo marcó ella misma. Tener clara la meta es súper clave y esta tiene que ser demasiado concisa y precisa. No busques algo demasiado amplio que luego no puedas medir y que te lleve a la frustración. Busca que tu meta tenga claridad y sea alcanzable. Y esto es muy importante porque en los próximos módulos te voy a enseñar cómo establecer tus metas. Si llegaste hasta acá, de mi parte es todo. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final de la sesión y que de verdad hayas podido tomar nota y sacar mucho aprendizaje de esta clase gratuita. Espero verte en los módulos completos. Nos vemos.